Thank you very much. Muchísimas gracias. Quisiera ahora presentar mi segunda conferencia sobre la mielopatía. Con respecto a la clasificación de la mielopatía cervical, la clasificación de Crandall en base a los síntomas es la más famosa. Él clasificó la mielopatía en 5 síndromes. El de la médula central, signos y síntomas de las extremidades superiores que están conectados con la sustancia gris. Luego, los síndromes de la lesión transversa consistente en extremidades superiores e inferiores, donde hay afectación de la sustancia gris y también la sustancia blanca en los tractos piramidales y espinotalámicos. Y después el síndrome de Brown-Séquard consiste de síntomas en la extremidad superior del lado comprimida y espasticidad de las extremidades inferiores del mismo lado y parestesia de la extremidad inferior del lado contrario y del tronco. El síndrome de la médula central y el síndrome de Brown-Séquard representaron alrededor del 5% de nuestros casos. Supuestamente, estos se desarrollan en el síndrome de lesiones transversas. El síntoma inicial más común de la mielopatía cervical es hormigueo o entumecimiento del pulgar y el resto de los dedos. Muchas veces es bilateral y permanente en prácticamente todos los pacientes. Estos síntomas continuos son importantes, es al carácter, es importante para diferenciar lo que es mielopatía cervical de otras lesiones como la radiculopatía y del síndrome del túnel carpiano. En la radiculopatía cervical, el entumecimiento de los dedos es en general más fuerte por la tarde y por la noche. En el síndrome de túnel carpiano, lo más común es entumecimiento por la mañana. En la mielopatía cervical, el entumecimiento casi es igual durante cualquier hora del día, es como permanente. Y este es un punto crucial para el diagnóstico de lo que es la mielopatía. Si un paciente viene y se queja de entumecimiento de las dos manos, por favor, pregúntenle, ¿este síntoma de entumecimiento y la intensidad es igual todo el día, de la mañana a la noche, o cambia dependiendo del día? Si cambia esa identidad de los síntomas, generalmente no es mielopatía cervical. Es un punto clave. Después, el paciente con mielopatía cervical también ve que sus manos están torpes, se le caen las cosas. En general es bilateral. Lo sienten, por ejemplo, cuando utilizan palitos para comer, como en Oriente, yo sé que ustedes no los usan, también para escribir y para abotonarse la camisa, por ejemplo. Todos estos síntomas casi siempre están permanentemente presentes. Si el paciente dice, la mano la tengo más torpe por la mañana, pero mejora, por ejemplo, a la noche o a la tarde, no es mielopatía cervical, ¿me entienden? Cuando está afectada la vía espinotalámica, el entumecimiento del hormigueo es en las extremidades inferiores y en el tronco. Algunos pacientes además tienen sensaciones de frío y calor. Aún en el verano sienten sensaciones frías en las extremidades inferiores y aún en el invierno muchas veces sienten como olas de calor, digamos, en sus extremidades inferiores. Cuando está afectado el tracto piramidal, muchas veces hay
trastornos de la marcha debido a espasticidad. Su marcha se hace inestable. Muchas veces tropiezan y necesitan, por ejemplo, tomarse de la baranda para subir una escalera. A medida que se va deteriorando su estado, el paciente comienza a tener trastornos urinarios. Más o menos el 80% de las pacientes que tienen mielopatías sienten ese entumecimiento que va aumentando en sus dedos cuando tienen su cuello en extensión, como muestra la foto. Esta prueba de sostener la extensión del cuello es utilísima para hacer el diagnóstico de mielopatía, especialmente del síndrome de la médula central. En general esto se lo puede diagnosticar más fácil el resto, pero cuando es central hay que diferenciarlo de otras regiones, por eso lo digo. En este caso, vale la pena hacer esta prueba de sostener el cuello en extensión. Los signos objetivos pueden ser causados por daños o bien a la sustancia gris o a la sustancia blanca de la médula espinal. La hiporreflexia, la debilidad muscular y la alteración sensorial de las extremidades superiores son signos de daño de sustancia gris. Ahora, los reflejos tendinosos exagerados, hiperreflexia y alteración sensorial en las extremidades inferiores y en el tronco son signos de daño a sustancia blanca. El reflejo de Hoffman es positivo más o menos en el 90% de los pacientes. Cuando dicho signo de Hoffman es positivo, significa que la exageración de los reflejos de los tendones flexores de los dedos se ve. El signo de Hoffman es un signo de las vías largas y no es un reflejo patológico o Hoffman, simplemente es un estado exagerado de reflejo de los tendones flexores. Cuando se hace la evaluación para la cirugía, es muy importante hacer la localización neurológica del nivel de disco que causa síntomas. La detección de signos que indica daño de sustancia gris de las extremidades superiores conduce a hacer el diagnóstico del nivel. El disco en general está frente al segmento de médula espinal, que en realidad es un segmento inferior al de la raíz. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo la médula espinal asciende aproximadamente un nivel o un segmento, digamos. Por ejemplo, el disco de C5-C6 está frente al segmento de médula espinal C7, pero frente a la raíz nerviosa C6. Esta es la foto del profesor Kokubun, mi maestro. En 1984, el profesor Kokubun presentó un trabajo sobre la relación anatómica entre los signos preoperatorios y los niveles de discos sintomáticos en 108 pacientes que habían sido sometidos a una descompresión anterior de un solo nivel por mielopatía cervical. Si uno de los signos tiene más de 50% de probabilidad de hacer el diagnóstico de nivel, ese signo se empleaba como índice de diagnóstico. Hoy en día, los índices de diagnóstico se utilizan ampliamente en Japón y otros países de Asia. Este hombre de 73 años es un caso típico de mielopatía C5-C6. Su síntoma inicial es hormigueo del dedo anular y meñique al extender el antebrazo cubital, seguido también de hormigueo también del dedo anular y meñique, y además torpeza de ambas manos. Entre sus signos objetivos vemos debilidad del tríceps y además una alteración sensorial de los dedos del lado cubital, salvo el pulgar, y los índices son índices del nivel C5-C6. Aquí vemos estos pacientes que fueron a cirugía.
La radiculopatía es más común a nivel C6, C7, de mi serie por lo menos. La mielopatía es más común a nivel C5, C6, seguido de C4, C5, 3, 4 y 6, 7. El diagnóstico de imágenes de la mielopatía cervical implica tres aspectos: detección de factores de compresión espinal, evaluación de las compresiones y deformidades de la médula espinal y la evaluación de lesiones intramedulares. Hay 7 factores de compresión espinal que se sabe que causan mielopatía, que son estenosis del desarrollo, estenosis dinámica, hernia de disco, osificación del ligamento lateral segmental, OPLL continua, espolón posterior y calcificación del ligamento amarillo. Esta figura muestra el porcentaje de cada uno de estos factores. La suma es mucho más que 100%. ¿Por qué? Porque más del 50% de los pacientes nunca tienen un solo factor, tienen 2 o más combinados. La estenosis del desarrollo y la estenosis dinámica se miden en placas de rayos de perfil. El diámetro del canal del desarrollo es la distancia desde la pared posterior de la vértebra hasta el margen anterior de la lámina. Y la estenosis del desarrollo se define como una distancia de 12 milímetros o menos. Ya es estenosis. La estenosis dinámica se mide en una placa en extensión y se define como el diámetro de Penning, la distancia de la esquina posterior inferior del cuerpo vertebral al margen anterior de la lámina subyacente, que debe ser de 12 milímetros o menos para ser considerado así. La estenosis del desarrollo o dinámica o ambas se encuentran en 2/3 de los pacientes. Este paciente tiene una estenosis del desarrollo hasta C3 y C4, con la estenosis dinámica hasta el nivel de disco C3, C4. En una imagen de resonancia magnética sagital en T2, vemos deformidad de la médula con cambios intramedulares a nivel del disco C3, C4. La hernia de disco representa 27% de nuestros pacientes. La masa herniada claramente está demostrada por la resonancia magnética realizada en T1. La osificación del ligamento lateral posterior segmentaria se ve en 11% de los casos. 2/3 de los pacientes tenían otros factores, por ejemplo, hernia de disco, un factor propio del desarrollo o un factor dinámico. En este paciente, esta resonancia en T2 muestra deformidad de la médula espinal con cambios en la señal intramedular hasta el nivel de C4, C5. Este paciente tenía otra línea de osificación, vean ustedes, por debajo del nivel del ligamento en C5, y supuestamente es una osificación dural. Con esta osificación es muy difícil realizar una descompresión por vía anterior. La osificación sostenida del ligamento representa 9% de nuestra serie de pacientes. La calcificación del ligamento amarillo, CLF, representó 4% de nuestra serie. Se presentó principalmente en señoras mayores. Todas las pacientes tenían otros factores también de compresión, por ejemplo, estenosis del desarrollo o dinámica, hernia de disco o bien una osificación segmental del ligamento. Este paciente tenía un factor dinámico hasta el nivel de C3, C4. La espondilolistesis degenerativa, es decir, el deslizamiento hacia anterior, es otro factor adicional que también causa mielopatías. El cambio de señal intramedular en resonancia magnética en T2
se encuentra en más del 70% de los pacientes que se presentan con mielopatías cervicales. Este cambio de señal en resonancia en general está ubicado a nivel de disco neurológico, pero no se correlaciona con la severidad de la mielopatía y tampoco con el resultado de la cirugía. Básicamente, todos los pacientes con mielopatías cervicales deben ser operados porque la mielopatía cervical es una patología que progresa, avanza. Si el paciente solamente tiene un hormigueo leve o un entumecimiento leve del dedo pulgar o los dedos sin ningún otro signo objetivo, podemos optar por una observación cuidadosa y atenta. Desde el comienzo del siglo XX hasta 1950 solamente se hacían cirugías posteriores, laminectomías y hemilaminectomías para las patologías de la columna cervical. Pero de 1950 en adelante se desarrollaron las cirugías anteriores por Cloward, Smith y Robinson. Pero todas esas cirugías se desarrollaron principalmente para radiculopatías cervicales, porque era mucho más común encontrarlas que las mielopatías, por lo menos en los países occidentales. El profesor Kokugun desarrolló un método de descompresión por vía anterior y fusión que asegura muy completa descompresión y un injerto firme sin utilizar una placa anterior. Se hace una canaleta de 15 milímetros que es en línea media con una corpectomía subtotal y utilizando una fresa neumática. Se saca el ligamento junto con el disco herniado, con el espolón o con el ligamento osificado que está comprimiendo la médula espinal. Luego se procede a obtener un pilar tricortical de hueso ilíaco y se divide. Las dos mitades divididas se colocan nuevamente en los canales estos que hicimos en el cuerpo vertebral. Cuando se coloca la primera mitad, se pone un separador, entonces así logramos suficiente lordosis a nivel de la masa de la fusión. Otras ventajas que tiene esta técnica es que hay contacto de hueso cortical a hueso cortical, lo cual evita que se hunda el injerto, y además el contacto de hueso esponjoso a esponjoso genera más unión. Y lamento decirle esto porque hay cirujanos muy avanzados aquí, pero no es necesario colocar una placa por vía anterior con esta técnica. La consolidación se obtiene en 2 años en todos los pacientes, la consolidación ósea. Para el desarrollo de las cirugías posteriores para la mielopatía cervical, los cirujanos de columna japoneses han contribuido muchísimo. En el año 1972, el doctor Kirita desarrolló la laminectomía bilateral de puerta abierta con la introducción de la fresa neumática. El profesor Hattori es un verdadero pionero de la laminoplastia. Él desarrolló la laminoplastia en Z en el año 1973. Actualmente, el doctor Hirabayashi generó la laminoplastia de puerta tipo inglesa y Kurokawa la de laminoplastia tipo puerta francesa, es decir, doble puerta. Nosotros hacemos la laminoplastia con división de la apófisis espinosa del doctor Kurokawa con espaciadores de hidroxiapatita. Aquí vemos un paciente. En la TAC posoperatoria podemos ver una muy buena descompresión lograda con esta técnica. Si el paciente es muy añoso o si tiene otros trastornos médicos concomitantes severos como enfermedad cardíaca, diabetes o EPOC, por ejemplo, hacemos laminectomía en bloque en lugar de hacer laminoplastia. Uno de los factores más importantes es cuál es el nivel de disco que debe ser descomprimido. Normalmente descomprimimos el nivel de disco que causa síntomas
con deformidad de médula espinal y factores espinales, y los otros niveles de disco con deformidad de médula espinal y factores espinales. La descompresión anterior en general es lo recomendado para estenosis de 1 o 2 niveles. La hernia de disco y la mielopatía con cifosis son indicaciones para realizar una descompresión por vía anterior. La descompresión por vía posterior es lo que se recomienda en general para estenosis a múltiples niveles, que significa estenosis de 3 o más niveles. Pero la mayoría de los cirujanos de columna jóvenes de nuestro grupo prefieren hacer la descompresión por vía posterior, aún para estenosis de 1 o 2 niveles, porque la descompresión por vía posterior es más fácil. Para las mielopatías C3, C4, 4, 5, 5 y 6 hacemos laminoplastia de C3 hasta C6 como la operación de rutina. Si hay un factor espinal a nivel de C6, C7, le agregamos una laminectomía parcial en la lámina del C7 superior. Para la mielopatía C6, C7 hacemos laminoplastia de C3 a C7. Pero claro que depende de la edad y el estado general de salud del paciente. El puntaje JOA es un sistema de clasificación de mielopatía cervical donde el puntaje normal es 17. La tasa de mejoría se evalúa con el puntaje JOA. En Japón, la tasa de mejora de las operaciones en la mayoría de los estudios llegan al 60%. No hay diferencia entre las cirugías realizadas por vía anterior o por vía posterior. En conclusión, el diagnóstico de la mielopatía cervical se hace en base a los síntomas y la neurología de cada paciente. La detección de signos de sustancia gris en las extremidades superiores localiza cuál es el nivel del disco que está causando los síntomas. Ahora, los factores de médula compresivos pueden ser detectados por radiología. Tanto las cirugías anteriores como posteriores son efectivas para las mielopatías cervicales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor Tanaka. Preguntas, 5 minutos. Profesor, acá estoy en la mesa 13. Dentro de todas las técnicas de descompresión que habló y de vía anterior y de vía posterior, no vi que hablara de la fusión de descompresión posterior y fusión posterior. ¿Hay algún lugar para esa indicación? Un momento, doctor, que no tiene el traductor prendido. Comience otra vez. Le preguntaba si que dentro de todas las técnicas de descompresión anterior y posterior no mencionó la técnica de fusión, de descompresión y fusión posterior. ¿No la utiliza? ¿Cree que no tiene indicación? ¿Cree que la laminoplastia es suficiente? ¿O si hay alguna situación o algún caso que merezca ese tratamiento? Thank you very much. Muchísimas gracias, doctor. Muy linda su pregunta. Yo nunca hago fusión desde posterior. No, con laminoplastia y no lo necesito, la verdad. No hace falta la fusión. No es necesaria. Muchos pacientes en Japón con mielopatía cervical, porque es una sociedad de gente muy anciana. Quizás que tiene una vida muchos de los pacientes que tienen mielopatías cervicales son muy ancianos, son gente que vive mucho tiempo en Japón, eso es lo que dice. Si uno hace fijación utilizando dispositivos o instrumentación, nuestra economía se cae, no se puede. ¿Entiende? Hay limitaciones económicas y además, en nuestra experiencia, ninguna cirugía con fusión, solamente la laminoplastia o laminectomía, la verdad es sumamente efectiva y duradera. Y estos pacientes, por ejemplo, de trauma, o por una fractura, luxación,
o con parálisis cerebral atetóxica sí necesitamos fusiones, pero quiero decir, los pacientes en general de mielopatía cervical, la verdad que no necesitan la fusión. More questions. ¿A qué le atribuye usted que en la población japonesa haya tantos porcentajes de osificaciones heterotópicas, tanto del ligamento vertebral común posterior como del ligamento amarillo? Porque en la población latinoamericana nuestro porcentaje es significativamente inferior, las osificaciones ligamentarias. ¿A qué lo atribuye usted? Primero le tengo que decir felicitaciones por no tenerlas, pero bueno. Primeras osificaciones se descubrieron en Japón. Por mucho tiempo se llamaba enfermedad japonesa. Pero hoy en día, en realidad, la frecuencia de estas osificaciones de los ligamentos posteriores también ha subido en otros países de Asia, Corea, China, el sudeste asiático. Quiere decir que la población asiática tiende a osificarse, digamos, a osificar el ligamento posterior. En Argentina, en Perú, por ejemplo, en la previa discusión tan candente que tuvieron previamente, que nos mostraron un caso de osificación T1, T2 del ligamento amarillo, ¿recuerda? Recién. Seguramente eso es la osificación del ligamento amarillo. Para mí era eso. Quizás ustedes hacen tomografía computada, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál es la razón por la que no lo ven. En China, en Corea, también hay muchos pacientes con espondilitis anquilosante. En Japón, muy raro. No lo vemos. No tenemos verdaderamente casos de espondilitis anquilosante. Es rarísimo en Japón. La verdad es que no conozco la razón exacta. Muchas gracias. Quería preguntarle con relación a los pacientes que tienen imagen y muy poca clínica, solo un Hoffman. ¿Le da algún valor a estudios neurofisiológicos y si podía agregar un poco más de cómo hace el seguimiento de esos pacientes? Muchas gracias por su pregunta. Solamente signo de Hoffman positivo sin ningún otro síntoma, me pregunta, ¿verdad? En ese caso, algunas personas tienen signo de Hoffman positivo, pero no tienen otros síntomas, es verdad. Algunos de nosotros podemos tener todo signo de Hoffman positivo sin otros síntomas, es verdad. En esos casos, entonces, los pacientes no les hacemos nada, los observamos. Se puede hacer un estudio de electromiografía, por ejemplo. A algunos médicos les gusta utilizar electromiografía o les piden a los neurólogos que hagan su electromiografía, pero yo lamento decir que no le creo mucho a eso. Para mí es más confiable la sintomatología que la electromiografía. Como usted sabe, el signo de Hoffman, el reflejo del flexor de los dedos. Si sostienen la articulación de la muñeca en posición extendida, uno fácilmente, haciendo un buen examen físico, detecta el nivel de reflejo, porque ya el músculo flexor de los dedos queda extendido en esta posición. Si uno examina al paciente en esta posición, con la mano así, es muy difícil detectar, porque este tendón y músculo no están bien extendidos. Pero si nosotros hacemos la prueba de Hoffman bien extendido, sosteniendo en extensión la articulación de la muñeca, se puede detectar. Muchas gracias. Profesor Tanaka, aquí. ¿Cuál es la conducta que usted toma ante un paciente con una inversión de la lordosis fisiológica
en un paciente con una necesidad de descompresiva, con una inversión, con una línea de Ishikawa negativa, es decir, usted no efectúa artrodesis posterior y ante la necesidad de descompresión, hace solo la minectomía, hace abordajes anteriores asociados. Muy buena pregunta. Si el paciente tiene suficiente espacio posterior a la médula, pero el paciente tiene un síntoma de medulopatía cervical, pero en la resonancia hay un espacio entre la apófisis espinosa y la médula, y además otro factor, el paciente puede salvarse flexionando el cuello, ¿verdad? O sea, uno tiene que pensar, tiene que hacer el diagnóstico exactamente. Si ese paciente está flexionando para escapar el dolor, como una postura antálgica, digamos. Hay que pensar si eso lo hace para evitar la compresión. Con la prueba en extensión, si hay compresión a nivel del lado posterior, la cirugía de descompresión posterior es suficiente, pero aún en la posición extendida, si hay suficiente espacio entre la apófisis espinosa y la médula espinal, hay que elegir la cirugía anterior. ¿Está claro? Acá, doctor. Última pregunta, por favor. En cuanto al diagnóstico de la mielopatía, ¿qué valor le da a la imagen, en las imágenes de resonancia, a la hipointensidad en el T1, ya que usted dijo que la hiperintensidad en el T2 no era predictivo del resultado, previo a hacer la cirugía, ¿qué valor le da a esa imagen? No es tan común, creo. Si el paciente tiene dichas imágenes, en general significa que hay necrosis de la médula espinal. No es bueno, pero igual lo operamos, porque hacemos la cirugía y los síntomas gradualmente mejor. Si no hacemos la cirugía se deteriora mal. Podemos, digamos, frenar la progresión de la mielopatía si operamos, ¿me entiende? Muchas gracias. Si puedo. Justamente en los pacientes que están muy deteriorados neurológicamente, de acuerdo a su concepto, usted lo opera igual, siempre piensa de que el paciente en algo se va a beneficiar, independientemente de la imagen. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, operamos. Aunque estén muy deteriorados, como por ejemplo una fractura de la cabeza del fémur, por ejemplo, hacemos un esfuerzo grande para operarlos, igual. Muchas gracias, profesor Tanaka. Thank you. Pasamos a la presentación de casos. El doctor Pedro Bazán, el moderador es el doctor Magallanes, mesa 1 el doctor Patón, mesa 2 el doctor Micheli, mesa 3 el doctor Mesadri, 4 Diego Sobrero, 5 el doctor Col Félix y en la 6 el doctor Pablo Barbieri. Buenos días, gracias Gustavo, Coco, Marcelo, Pablo por la invitación. Coco siempre me pide que traiga casos para discutir y controvertidos, y de mielopatía lo traje en el anterior, entonces traté de buscar un par de casos para discutir distintas cosas. Este es un paciente de 31 años de edad, trabajador en la construcción, que refería desde hace un tiempo parestesias y algunas disestesias en la mano y cierta torpeza, que bueno, en realidad nos consulta por una cervicalgia,
una cervicalgia, perdón, ahí había pasado la primera sin querer. Nos consulta con una cervicalgia, luego una caída de altura, cayó de boca, así que ven que tiene una fractura de huesos propios, tiene una pérdida de un diente. Sin ningún antecedente de importancia, salvo tóxico el tabaquista. Ahí pueden ver el cuadro clínico, la cervicalgia, una fuerza muscular disminuida en miembros superiores, parestesias importantes en territorio C8, con un Hoffman positivo en miembro superior izquierdo, sin compromiso de fuerza muscular en miembros inferiores, sí, pero una hiperreflexia rotuliana y un Babinski negativo. Neurológicamente, un Frankel D, catalogado por el antecedente traumático. Radiografías. No sé si quieren decir o mostrar algo. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿30 minutos? Y estamos atrasados. Por eso, ¿cuánto tiempo vamos a tener en la presentación? 15. 15. Como le decía, la radiografía, cortes tomográficos. Bueno, sí. Lo que vamos a hacer es, con la presentación de este caso, ver ustedes qué estudios le pedirían. Vamos a esperar 2 minutos y en base al estudio, ¿cuál sería el posible tratamiento? Bueno, radiografía, no sé si alguien quiere opinar. Mesa 1. 2 minutos le vamos a dar. Damos 2 minutos para que piensen, discutimos. Sí, la placa no vemos algo significativo, más allá de la pérdida de la lordosis cervical. Lo que nos gustaría tener son placas dinámicas, en principio con el antecedente traumático. Bueno, antecedente traumático en ingreso no realizamos, sí se hizo 10 días después sin inestabilidad. Bien. Mesa 2, ¿qué opinan? ¿Qué harían? ¿Qué dirían? Mesa 2. Muestro la tomografía, a ver si aclara algo. ¿Algún estudio más? ¿Qué harían? Mesa 2, mesa 3. ¿Alguna opinión de alguna mesa? Mesa 3, creo que es una columna que tiene cierta tendencia a la cifosis y que en la parte superior, sobre todo en C3 y en C4, tiene un componente estenótico congénito. Creo que sería importante hacer las placas dinámicas, como dijeron, y obviamente después una resonancia, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Ahí está la reso. ¿Dinámicas, tenemos? Sí, a mi entender, desde el punto de vista imagenológico, si bien el cuadro es claro que es una mielopatía, digamos, traumático, perdón, hay un edema, pero bueno, en las imágenes no se ve nada desde el punto de vista estático que justifique, más allá del trauma. No sé si se escuchó bien el... No, más allá del, digamos, no se ve ningún elemento estático que esté comprimiendo en este momento. Bien. La discusión es un poco qué hacer con estos canales cervicales estrechos, congénitos o adquiridos, con mínima sintomatología previa, antes del trauma, ¿sí? ¿Cómo manejamos un canal cervical estrecho en un paciente joven, era futbolista, jugaba al fútbol en forma ocasional, trabaja en la construcción? Entonces un canal cervical estrecho con mínimos síntomas, disestesia, parestesias. Personalmente no sé si el Hoffman ya lo tenía de antes o si apareció luego del trauma, pero bueno, ¿cómo manejamos este paciente antes de la caída? Pedro, ¿Sí? Felipe, la verdad que lo que a mí me suena en este caso es un síndrome cordonal central
Central Cord Syndrome en un paciente con un canal estenótico tipo 3 y un trauma en extensión. No lo veo como una cosa crónica, lo veo como una cosa aguda. Bien, por eso traigo la discusión, Felipe. ¿Qué hago? Un canal cervical estrecho, constitucional o degenerativo con pocos síntomas en un paciente que joven, en plena edad productiva. Profesor Tanaka. Un poco creo que Osvaldo inició la pregunta y ¿qué hacer con estos pacientes con pocos síntomas? Micrófono para el profesor. Ahí va. En la resonancia. Before trauma? No, previo al trauma. Paciente. After trauma? Paciente con Oh, canal before cervical estrecho con pocos síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas por el canal estrecho, hacemos la cirugía posterior en ese caso. Sin síntomas, observamos. ¿Se entiende la respuesta? Este paciente, si veo que un paciente tiene una estenosis de canal con síntomas, ahí sí hacemos la cirugía. Solo si el canal es estenótico, pero si no tiene síntomas, no operamos nunca. Porque a veces esos pacientes viven más sin síntomas, viven mucho tiempo sin síntomas. Antes del trauma, ¿quién tiene la misma filosofía del profesor del paciente? Canal cervical estrecho, pocos síntomas, pero síntomas presentes. Una cirugía antes del cuadro florido. Hoffman parestesias. Eso no te puedo decir si fue posterior al trauma o no, pues yo no lo conocía al paciente, pero sí la torpeza en las manos y las parestesias. ¿Quiénes esperan un cuadro florido? Paciente, canal cervical estrecho, mínimos síntomas. Sin mielomalacia. Lo esperamos. Con mielopalacia, lo operamos. Bien. Sigamos. Perdón, Gaucho, sí. Pedro, en general estos pacientes son asintomáticos. La sintomatología debuta con los traumas. Ahora, el planteo, evidentemente es un edema, no una mielopatía, uno podría considerar como un edema traumático. Ahora, si vos lo diagnosticás, lo que se hace previamente, por ejemplo, en algunos deportes como el rugby, el índice de TOR y todo, para pesquisar estas cosas antes de que den síntomas. Ahora, si vos lo pesquisás en el consultorio, no tiene edema, ¿lo operarías? O sea, esto en realidad se plantea el tratamiento. Esa fue la pregunta, Gaucho. Paciente, canal cervical. Traje este caso para discutir, porque ahora tenemos la consecuencia del canal cervical estrecho que devuelve un trauma. Podemos discutir si un trauma menor o no. Hace el cuadro neurológico. Mi conducta, no, yo no lo operaría, lo espero. O sea, lo analizo como que es un edema postraumático y evoluciona favorablemente sin cirugía, generalmente. Este es un edema postraumático, sí. Pero la discusión era si se lo opera el ahora, caso si lo que tenemos ahora. Frecuentemente. Bueno. Paciente que viene por una cervicalgia, dolor, se me duelen las manos, se me duermen las manos, mínima torpeza, algún trastorno de escritura o de prender botones, sin un déficit, sin... Por eso preguntaba, ¿qué hacer hoy? Vamos a discutir ahora si operamos a este paciente o no. Yo no lo operaría ni antes ni después, ahora. ni ahora. Bien. Una consulta. Un TOR-Pavlov de 74. Una consulta, doctor. Estaba hablando en la mesa. Yo veo una erupción del complejo ligamentario posterior de la columna cervical. O sea, ¿perdón? Veo en la resonancia que hay edema en el complejo ligamentario posterior, lo cual, pensando en lo que es la estabilidad de la columna, más allá del trauma con mielopatía, me parece que está inestable esa columna.
más que nada porque el complejo ligamentario posterior está roto, o hematoso en este caso. Sí, edema por lo menos, sí. ¿Cuál sería la señal, el signo, lo objetivable de inestabilidad? Porque yo creo que se fracturó los huesos de la cara, tuvo un movimiento de hiperextensión y es un edema que tiene que ver con el movimiento de hiperextensión, no tiene inestabilidad la columna, bajo ningún algoritmo que uses para evaluar inestabilidad. Claro. No hay lesión de los discos, no hay... Pedro. Osvaldo. Sí. Más allá de que le hubiésemos hecho antes, que ya no está operado, ahora es un caso de un ciboret. Tiene una lesión medular sin evidencia de lesiones traumáticas en la columna. Si bien uno estaría tentado a operarlo, nosotros cuando revisamos la bibliografía encontramos que la evolución de estos pacientes muchas veces es la misma de este episodio sin operarlo, solamente con el collar. A uno cuando ve el conducto estrecho y más en esta situación y más con síntomas anteriores, estaría proclive a la cirugía, pero hay bibliografía que solamente con el reposo y el collar evolucionan bien. Seguro, nosotros la experiencia que tenemos es que la llave parece estar a los 45 años. Osvaldo, estábamos pensando respecto del Saibora, que hay imágenes de elementos posteriores que a lo mejor no están Saibora. Es que... No están sin imágenes. No, en el Shibora lo que no hay son lesiones óseas. Por eso el diagnóstico, según Gupta, no hay lesión óseas detectables. Por eso Gupta define que para hacer el diagnóstico del Shibora necesitamos una resonancia que nos va a mostrar lesiones intramedulares o extramedulares. Dentro de las extramedulares, hernias de disco, traumática y edema o hematomas del complejo ligamentario, sin lesión ósea. Ya dijo que no. Es que la definición del Shibora, según Pang, es lesiones óseas no detectables, paciente con cuadro neurológico sin lesiones óseas detectables en radiografía y o tomografía. Gupta le agrega que necesitamos la resonancia para buscar lesiones. Siempre hay lesiones en el Shibora, no óseas. No te para nada. Bueno, Osvaldo, has tentado operarlo, ¿qué le haces? Si yo tuviera que operarlo, no dudaría en hacerle una laminoplastia. Laminoplastia. Usamos la línea espinosa posterior y en base a eso la operaría. A ver, por mesa, ¿quién apoya a Osvaldo? ¿Quién le contesta? Osvaldo dijo truco. No sé qué dicen. ¿Qué opinan acá? ¿Qué hacemos? Perdón, ¿está evaluada la estabilidad o inestabilidad acá? No tiene inestabilidad vertebral con dinámicas. ¿Se hicieron radiografías dinámicas? Radiografías todo? dinámicas no Perfecto, tiene inestabilidad perfecto. vertebral. Caucho. Yo lo esperaría. Yo lo esperaría, no, o sea, no indicaría cirugía de entrada. Generalmente evolucionan favorablemente estos pacientes y suponete que hubiese que operarlo también había posterior, una laminoplastia. Bien. Osvaldo, el Gaucho, laminoplastia. Quiero retruco. La mesa decidió hacer tratamiento conservador, evaluar el seguimiento del paciente y eventualmente, si progresa la mielopatía, hacer una laminoplastia. ¿Las otras mesas? Acá tenemos, Nosotros acá, por ahora, lo pondríamos en reposo, a ver qué grado de recuperación Lo tenemos en espontánea reposo tiene. con collar y el paciente sigue con la fuerza muscular disminuida, el Bueno, síndrome medular central. Si querés que lo operemos, no se recupera. lo operamos. ¿Eh? Si querés que lo operemos, lo operamos. ¡No! Pero digamos, en principio,
Si sigue con sintomatología muy florida, sí va a haber que tomar alguna decisión de tipo quirúrgica, ¿no? Bien, ¿y qué le hacemos, Juan? Acá está un poco dividido, pero Bien. una de las alternativas Es la es idea, la estamos en un laminoplastia. curso de controversias. Una idea es la laminoplastia. Yo, disculpame, pero yo sigo sospechando, vos negás y negás que no está inestable, pero la lesión ligamentaria la tiene. Entonces yo no sé si en vez de una laminoplastia no le hago, a pesar de que al profesor no la utiliza, yo no sé si no hago una liberación y una fusión posterior. Ahora, Pedro... No me queda claro el diagnóstico, si esa mielomalacia en relación a qué la tiene y a qué la tuvo. Si a la discopatía que está por arriba, está justo la mielomalacia por debajo de la discopatía. Si la tuvo en relación con el trauma y la discopatía y la mínima protrusión que tiene, o si hizo algún cuadro de inestabilidad. Más un conductito estrecho congénito leve, pero que también lo tiene. Es toda una conjunción de cosas. Pedro, ¿por qué no te parece una buena opción darle a elegir al paciente? Es decir, el paciente tiene un canal estrecho en curso. Darle a elegir si Al se opera o paciente. no. Claro, Sí. no. El paciente tiene un canal estrecho en curso, ahora todavía es prácticamente asintomático, sido sintomático por un trauma de alta energía que le fracturó varios huesos en la cara, le produjo edema en la cara, en la parte posterior. Decirle al paciente, mirá, si pensás caerte de vuelta de cara, yo creo que habría que operarlo, o si querés jugar al polo también. Ahora, si vas a cuidarte, te bancás los síntomas, en el futuro probablemente haya que hacerte una laminoplastia porque tenés un canal estrecho congénito que ya empezó con sus primeros signos. No, opinamos lo mismo, siempre involucramos al paciente en la decisión, en la toma de decisión de estos casos que se pueden tratar en forma quirúrgica y no quirúrgica. Coco. Pedro, para aumentar la controversia, solamente con una hiperintensidad en el STIR, no vi en el T2, pero solo con una hiperintensidad en el STIR que marca edema, con eso solo hablamos de lesión del complejo ligamentario posterior. T2. No veo yo que... En el Yo por la cinemática, por cómo cayó, sí, la cinemática del lo tomé trauma, como pero edema. Hay trabajos que hablan de lesión indeterminada del complejo ligamentario posterior. O sea, no sé si es una inestabilidad, eso es lo que yo no tengo en claro, porque si fuese una inestabilidad, yo creo que habría que operarlo, porque la inestabilidad va a aumentar la mielopatía del paciente con el canal estrecho previo que tenía. ¿El auditorio? ¿Algún comentario? Sí. En realidad, más que comentario, un par de consultas teóricas. ¿Asumimos que esa médula está comprimida o fue una compresión dinámica en el momento del trauma y nada más? La otra, si asumimos que está inestable porque edema posterior tiene, pero tiene un edema posterior en compresión por una lesión en hiperextensión. Y si está inestable o no está inestable, si está comprimida o no está comprimida, de ahí nos va a salir la necesidad de tratarlo ahora o después y de una forma o de otra. Y por otro lado, si alguien de los que piensa operarla no se plantea primero una vía anterior en el disco que está afectado. Se apagó el micro. Ahí está. Y la otra pregunta es si alguien de los que se plantea operarla no se plantea hacerle primero el disco que está afectado por vía anterior para recuperar lordosis y que la vía posterior sea más efectiva en la relocación de la médula. Osvaldo, te cantaba de retruco. Primero, vuelvo a repetir que estos pacientes sin cirugía, la bibliografía avala que andan bien. Yo le haría solamente la vía posterior, nos parece que no le damos tanta atención al eje, creo que le haría solo la vía posterior, una vía posterior, no haría nada anterior. Pero haría la... Prende el micrófono, así escuchamos todo. Si la harías en agudo, recién sucedido el trauma o diferida. El tema de diferirlo, si uno cree que una descompresión lo va a ayudar, creo que cuanto antes lo descomprimas, mejor. Si uno piensa eso. La otra opción es optar por el tratamiento conservador, que la bibliografía dice que va a andar bien. Si yo tengo posibilidad de descomprimirlo, trato de dejarle a esa médula la mejor condición lo antes posible. Ahora, lo que te vuelvo a preguntar es, ¿estás operando por vía posterior una lesión predominantemente anterior?
Porque los mecanismos de hiperextensión lo que producen son lesiones transdiscales. Y si yo tuve posibilidad de operar un par de pacientes así, y la verdad que encontré hemorragia intradiscal y la imagen de la resonancia era muy benigna. Si yo tengo que operar a un paciente así, lo que vos estás operando la mielopatía crónica del paciente en un estenótico tipo 3. Pero la realidad es que lo que tiene el paciente es un trauma en extensión, con una lesión transdiscal que afectó la parte posterior. Pero de ninguna manera rompió los ligamentos, porque esto se fue hacia atrás, no se fue hacia adelante. El paciente tuvo un trauma facial con pérdida de una pieza dentaria. Yo de operar a este paciente le haría disectomía 4, 5, 5, 6 y punto final. Felipe, la idea es que los pacientes que hacen un trauma en hiperextensión y que dañan la médula son pacientes que tienen un conducto estrecho. Entonces, de alguna manera, lo que le estoy intentando tratar es ese conducto estrecho. Por eso te decía, vos estás tratando el conducto estrecho y no el trauma que tuvo el paciente. Sí, filosóficamente uno puede tratar el conducto estrecho tratando de alejar la compresión o tratando de realinear la médula. En este caso, el trauma en hiperextensión es un trauma que no ha producido lesión ósea. No tiene adelante, no es una fractura cervical. No hace falta que sea una fractura, Osvaldo, puede ser una lesión transdiscal. Lo trato como un Y una de las contraindicaciones de la no laminoplastia es la inestabilidad. Pero en la resonancia no estoy viendo nada que me avale eso. Sacás una resonancia dentro de 3 semanas al traumatismo, vas a ver otra cosa. No sé este paciente tiene una inestabilidad en extensión. Felipe, lo que vos decís es, este paciente hace como si fuese una espondilitis anquilosante una lesión discal. Hace como una fractura, una inestabilidad en el segmento. Cuando es ese tipo de lesión, yo le sumo una artrodesis como es una espondilitis anquilosante. Los pacientes que nosotros tratamos con Siguoret generalmente no han tenido esa lesión discal y lo hemos resuelto por detrás. Porque le intentamos, te repito, filosóficamente le tratamos el conducto estrecho. No nos parece que haya una inestabilidad puntual anterior. Esa es la forma de resolver. Entiendo claramente tu posición y estoy de acuerdo en el tema de una laminoplastia. Una de las contraindicaciones primeras para la laminoplastia es la inestabilidad segmental. Y si este paciente tuvo un trauma en extensión con lesión medular, tuvo una inestabilidad segmentaria en extensión. Y una lesión en extensión se trata por vía anterior. Felipe, bien. No estoy de acuerdo. Me gusta tu postura. En esta resonancia... No mientas, Pedro. ¿Vemos algo que nos haga pensar en una lesión del disco? ¿O sí tengo que esperar 3 semanas para hacer una nueva? ¿Tenés algún signo indirecto, por lo menos, que te haga sospechar? Disco, seguro. ¿Perdón? Tengo dudas sobre el 5.º disco, seguro. Bien. Pedro. ¿Sí? Si el paciente, porque digamos que hay cosas que son discutibles. Es más, yo creo que los 2 tratamientos pueden ser buenos si uno decide operar al paciente. Yo lo operaría probablemente no en agudo, esperaría que recupere todo lo que puede recuperar. Creo que va a andar bien con la postura de Felipe o con la postura de Osvaldo. Probablemente si yo me opero en la plata preferiría una vía posterior y si me opero en los arcos preferiría una vía anterior. Ahora, pero creo que no se puede discutir el tema de inestabilidad en este caso, porque si discutimos inestabilidad en un caso así, bien estudiado, es como que volvemos a cero de vuelta. El paciente claramente no tiene inestabilidad porque el concepto de inestabilidad está bien definido en muchas clasificaciones, pero en este caso, vamos a suponer que hubiese una disrupción discal, como dice Felipe, y que se vería en 2 semanas. Vamos a suponer que es así, que puede ser, no lo discuto. El ligamento longitudinal común anterior está indemne. El posterior está indemne. Aunque el disco tenga una disrupción, que no hay manera de saberlo, pero se pinzaría, se colapsaría, no se abriría para atrás. Porque está el ligamento longitudinal indemne, se ve en la resonancia. O sea que inestabilidad claramente no hay. Era un paciente que tenía una estenosis ya subclínica, pero la tenía, y que hizo un movimiento en un rango máximo, pero fisiológico, porque no dañó nada, y le produjo el trauma medular. Varias maneras de resolverlo, pero creo que el concepto de inestabilidad no podemos discutirlo como si no se pudiera definir en este caso. Bueno, por cuestión de tiempo, inmovilizamos un collar, hablamos con el paciente, dimos todas las alternativas y en conjunto decidimos realizar un tratamiento quirúrgico. Soy de La Plata
Y traigo este caso porque todos esperan que yo haga una laminoplastia. ¿Te alcanza con esa línea espinosa posterior, Osvaldo? O para hacer una lámina. No, no me alcanza. Yo la haría... No, la línea espinosa posterior, Osvaldo, médula libre, mide eso. No, yo la extendería un poco. ¿Y te parece que es tan positiva como para seguir con la lámina? Me parece que da... si hago una lámina acá, la extendería y sería 3, 4, 5, 6, 7. Llegaría a la parte inferior de C7 y arriba podría ser C3 o C4. O sea, C3, llegaría a la C7, parte inferior toda. de C7. Exactamente. 2 minutos, por favor. Bueno, nosotros lo operamos por vía anterior. Son imágenes intraoperatorias, un control postoperatorio. Nos importaba esa rectificación que tenía la columna, así que tratamos de darle cierta lordosis. Postoperatorio inmediato. Con recuperación del cuadro neurológico que tenía el paciente. Gracias, Pedro. De nada. Muchas gracias, doctor.